A mi querida audiencia le doy la bienvenida en esta ocasión a una emisión más de las entrevistas que realizamos con muchísima gente, muchos de ellos amigos, otros no. Digo, son conocidos, pero no hay una amistad estrecha. El día de hoy tengo el gusto de presentar a ustedes a un queridísimo amigo de hace años. No les digo cuántos, pero debo de decirlos que pues prácticamente él estuvo cuando yo presenté mi tesis. Hace creo que, ¿qué será? 55 años, quién sabe ya cuántos, chorros de años, ¿verdad? Él era maestro en la Facultad de Economía del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, famoso TEC de Monterrey, y estaba recién desempacado de sus estudios allá en Estados Unidos. En Con sus, Lovaina, en Bélgica. ¿En dónde? En Bélgica, en Lovaina. Ah, en Bélgica. Fíjate, Sí. ya ni me acordaba yo. Entonces, ahí fue donde crucé las líneas de la vida con mi amigo Salvador Redín, al cual le doy la bienvenida. Gracias, Salvador, por estar aquí conmigo. Muy bien, gracias. El tema son las encuestas electorales y su utilización por la política y por los opinadores y por la población, que podemos centrar dentro de un aspecto general de lo que es la estadística, que lo comentaré muy rápidamente para ir a lo que es el tema central, porque cada vez más, sobre todo aquí en México, estamos viendo que las encuestas se han vuelto un objeto de discusión y de opiniones de los, como dicen ellos mismos, opinadores profesionales, o que se quieren llamar líderes de opinión, que no lo son, respecto a qué hacer o qué pensar respecto a las encuestas, porque por todas las contradicciones que tienen. Primero, en general, la estadística pues es una disciplina, alguien nos llaman ciencia, ¿no? Que nos permite hacer una serie de mediciones de muchas cosas y se usan en muchos medios, sobre todo, por ejemplo, para efectos industriales, comerciales, etcétera, ¿verdad? Y las estadísticas se pueden usar bien o mal. De hecho, hace un tiempo había un libro conocido que se llamaba Cómo mentir con estadísticas, que se refería básicamente a la manipulación de cómo decir las cosas o cómo presentarlas gráficamente para que la gente se diera una imagen de lo que se quería resaltar, ¿no? Algo que todavía se usa aquí, por ejemplo, hacer una gráfica de barras, ¿no? Y cuando los porcentajes se ponen en márgenes muy amplios, pues a veces las diferencias parecen enormes según el tamaño de cada una de esas barras. Pero dentro del uso de la Oye, estadística Salvador, tenemos... ¿cómo dijiste? ¿Cómo decir mentiras con las No, estadísticas? no, ¿cómo mentir con estadísticas? Se Ah, llama el libro. Es muy viejo, pero muy entretenido, ¿no? ya me imagino. Muy bien. Disculpa la Sí. interrupción, nomás era para apuntarlo. No, 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 Adelante. perfecto. Eh, pero dentro de la estadística también tenemos lo que podemos llamar estadística social, o sea, que se refiere a, a manejo de datos, de información respecto a cuestiones de la sociedad y no de cuestiones industriales o comerciales. Tenemos entonces, por ejemplo, lo que son las encuestas de opinión, que sirven para muchas cosas. Eh, Son las que hacen, por ejemplo, las empresas de investigación de mercados o las propias comercializadoras para ver qué opina la gente, qué quiere, qué se le puede dar, en fin, ¿no? En general, ese tipo de encuestas son más o menos confiables porque la gente no tiene miedo de opinarse y decirle cuál de las mantequillas le gusta más o cuál de las leches o dónde prefiere comprar, en qué cadena comercial o no. O sea, no le presentan un problema. Pero también tenemos entonces el otro aspecto que es el que nos interesa a nosotros más que el aspecto comercial de sondeos de opinión, el de la investigación política. Hay una disciplina estadística que es la demoscopía, se refiere precisamente al manejo, la investigación sobre opiniones.
las encuestas electorales o las encuestas políticas en general, que no todas son electorales, tienen que ver precisamente con lo que opina la gente sobre algún tema o algunas de sus preferencias. Un caso curioso de estadística social son los censos de población. En los censos de población, pues se supone que se va a entrevistar al 100% de la población o cuando menos de las familias en los que alguien habla a nombre de la familia, cuántos son, qué hacen, cómo viven, cuánto ganan, etcétera. Una serie de datos que sirven, que no nada más es cuánta gente vive en esa casa. Pero nos vamos a otras encuestas en las cuales se busca tener información de lo que opina la gente sobre algún tema, y en este caso estamos hablando de temas políticos, y se determina lo que en estadística se llama un universo. El universo en estadística pues es el totalidad de los medios o personas o grupos sociales a los que se va a entrevistar o de los cuales se van a hacer entrevistas. Y de esos decimos, como no podemos entrevistar a toda la gente, pues vamos a tomar lo que se llama una muestra. Allí es donde empiezan los problemas, ¿no? Porque para comenzar, digamos, por ejemplo, en México, ¿cuál es el universo del país? Pues sería el mismo de los censos, pero hay muchas diferencias entre las poblaciones. Una de ellas muy interesante que aparece en otras encuestas a nivel internacional, la diferencia entre el medio rural y el medio urbano. En general parece que la gente tiende a ser más auténtica, digamos, en responder encuestas en los medios rurales que en los urbanos. ¿Por qué? Pues eso habría que investigarlo. Pero las muestras tienen muchos problemas y muchas veces podemos decir que no son realmente representativas del famoso universo, pero no hay manera de salirse de eso, ¿no? Aunque a veces las muestras se selecciona por razones políticas, sobre todo cuando la empresa que encuesta tiene interés político o interés, digamos, financiero de quien les paga. Entonces, siempre hay duda de cuál es el universo del que estamos hablando. Por ejemplo, una elección estatal, pues puede ser Aguascalientes, el universo, y tomarse una muestra de personas a las cuales se va a entrevistar, a encuestar, como también se dice, ¿no? Entonces, de esa muestra, pues después pasamos a lo que es la técnica que se va a utilizar. Y allí donde también empiezan los problemas. ¿Y por qué? Porque dependiendo de la seriedad o no de la empresa, o de los intereses político-económicos que tenga, o de la forma, o la profesionalidad que tenga, depende de cómo se hace un cuestionario. Finalmente, una encuesta es un cuestionario que se presenta a un entrevistado para hacerle determinadas preguntas. Entonces, lo primero es la forma en que se preguntan las cosas y sobre todo, ¿qué es lo que se va a preguntar? Todas las cosas van de la mano y allí es donde empiezan también los problemas por manipulación, como digo, porque muchas veces las encuestas, sobre todo eso se ve en las encuestas telefónicas en las cuales no hay contacto humano directo, en que una máquina pregunta y dice, pues aplasta el número 1, el número 2 o 3, ¿no? Y le pueden preguntar, ¿qué opina usted si fulano o tal es un ladrón o no y quiere ser candidato? Pues ya la pregunta está sesgada, ¿no? Entonces, hay muchos problemas en la manera de preguntar y que puede ser, como digo, muy profesional o totalmente sesgada, de tal manera de que uno está de alguna manera llevando la pregunta hacia una respuesta que es lo que uno quiere oír. Ahora bien, dentro de las encuestas hay lo que se llama, pues, bueno, la metodología, y en el caso de las encuestas, sobre todo electorales en México, no en las generales de políticas, lo que se hace es una ficha técnica. Esa ficha técnica es el informe que la encuestadora debe presentar al INE de cómo hizo la encuesta con todos sus datos, de qué se hizo, qué no se hizo, cómo se llevó, cómo resultó, en fin.
curiosamente, dentro de esa ficha técnica aparecen datos que nunca se publican y que en algún momento también hay gente que se llega a encuestar dicen que es importante. Y es la no respuesta. Es decir, La no encuesta, la no respuesta. la no respuesta. Así es. Y digamos que va un encuestador y toca en la puerta de una casa que se definió aleatoriamente, ¿no? Y dice que quiere hacer una encuesta para el periódico fulano, para la empresa fulana, y a veces ni les contesta, les cierran la puerta, dicen que no, que ellos no van a contestar. En general, el número de personas que se niegan a contestar o que empezando un cuestionamiento de encuesta no la termina porque no quieren terminarla es enorme. A veces puede llegar inclusive a ser el mismo tamaño del número de personas que realmente responden O sea, la las encuesta. inventan entonces. No, sino que lo que pasa es que, digamos, por ejemplo, dicen, vamos a entrevistar a 1,000 personas, 1,200, que son más o menos números conocidos. Pero en realidad ellos lo intentaron con 2,000. Pero de esas 2,000, 1,000 o 800, según el caso, se negaron a responder. Dije, no voy a Que contestar. fue lo que pasó en la última encuesta de Reforma y el Norte, en donde saca una tendencia muy favorable del voto a favor de Claudio Sheinbaum, pero el 47% no contestó. Así es, y en general no lo hacen, o sea, que no es lo mismo el no el responder que no se tiene una decisión tomada, que son los indecisos, que ese dato se aparece. O sea, las encuestas publican a veces de dos maneras. Uno, las encuestas totales en que dan las preferencias por un candidato u otro, o por un partido u otro, y los indecisos. Otra forma de presentar la encuesta es ignorar a los indecisos y ponerle nada más cuántos por cada uno de ellos, que eso es bastante común. Pero el asunto de los indecisos es muy importante. En el caso de las encuestas de reforma, que fueron muy criticadas, y creo que con buena razón, es que se basaban en unos cuestionarios muy largos. La gente no le gusta contestar cuestionarios muy largos, y cuando los contestan, pues a veces las preguntas tienen que ver con cosas que no saben. Digamos, yo hice un análisis muy cuidadoso de una ficha técnica de una encuesta de reforma de la elección presidencial anterior, en los cuales los datos de la ficha técnica dicen más, yo creo, que la encuesta misma. En esta última encuesta hacen una serie de preguntas sobre los candidatos o candidatas básicamente, que tienen que ver con su personalidad, honradez, capacidad, etcétera. Nada más que nos encontramos con que la gente en general no conoce a los candidatos. No sabe prácticamente nada más que cómo se llaman, dónde están y algo de qué pretenden o qué ofrecen. Pero cuando se les pregunta sobre su capacidad de gobierno, si no saben de ellas, no tienen datos, ¿cómo pueden contestar cosas tan cuidadosas como las que publicó Reforma? Esa encuesta, la verdad, yo la calificaría completamente por esa razón, ¿no? De que toda información que tiene que ver con las personalidades y que publicaron, pues tiende a orientar el voto. Y eso pues, tiene validez, ¿no? Lo curioso de la encuesta de Reforma es de que Reforma es igual que el Universal, son periódicos que cobran por tener acceso. Entonces, se comentó lo de Reforma, pero las personas que pudieron realmente ver la encuesta y los resultados con todo ese montón de preguntas, pues fue muy pequeñas. Es que no podemos no darle importancia. Dejando Disculpa la interrupción. Esto quiere decir que entonces, de acuerdo a los intereses de la empresa encuestadora y de acuerdo a los intereses de quien la contrata, se puede enfocar el resultado de la elección y por lo tanto desinformar a la opinión pública y al público en general.
Sí, por supuesto, sí. O sea, hay muchas maneras de hacer trampa en las encuestas y presentar resultados según cuando falta profesionalidad y honestidad, según como lo quiere el cliente que la paga. Una forma muy sencilla es esta. Yo publico una encuesta de 1,000 personas a las que entrevistamos, una encuestadora, ¿no? Y dicen tal y tal y tal cosa. Y resulta que esa encuesta favorece a determinado candidato o candidata. Pero resulta que en realidad, sin informarlo al INE, se entrevistaron a 2,000 personas reales. Y de esas 2,000 personas yo escogí e informé las que pegó la gana, las que favorecen a quien me paga. Lamentablemente hay mucha desconfianza en este país y en otros países, ¿no? Sobre las empresas encuestadoras porque dicen que favorecen a quien paga. Algunas de las encuestas son, por ejemplo, hechas a favor o pagadas por medios de información, que se supone que, pues, que el medio de información no debería obtener preferencias, lo cual, por supuesto, pues, está por verse. Entonces, las Oye, trampas que Salvador, entonces esto quiere decir que también en las encuestas sociales, como bien dices tú, puede haber gente que contrate a una empresa encuestadora o un medio y saque una encuesta manipulada para afectar al adversario político. sí, por supuesto, no, sobre todo para influir en la imagen que se tenga de la gente, que es uno de los temas que se ha manejado mucho en medios, no solo por la columnista, sino en forma general, ¿no? De que las encuestas están publicadas de tal manera que las personas con derecho a voto piensen que ya ganó alguien y que no hay nada que hacer, o sea, crear un desánimo en la población. Un ambiente de Sí, lo que ahora se está creando con la famosa frase, este arroz ya se coció. exactamente, sí, sí, esa es la idea. Y eso se utiliza en muchos países, no nada más en México, ¿no? Pero sí, el uso o manipulación sobre todo la publicación, de la manera de presentar al público las encuestas, es mucho para orientar la imagen que se quiere dar a la gente para de ahí orientar el voto. Y por lo demás, los comentarios que se hacen sobre las mismas encuestas también llevan muchas veces esa finalidad. Es decir, yo soy digamos, un conductor de programa de radio y televisión con buena influencia, local o nacional, como sea el caso, ¿no? Y yo hablo de una encuesta en que se favorece a determinada candidata, en este caso, y digo por qué me parece que pues así son las cosas, ¿no? Y por un lado, pues que ya no hay nada que hacer, que el arroz ya se coció, que es la frase que se está usando, y por otro lado, al contrario, decir, es que esto no está decidido todavía, falta mucho por ver, porque las encuestas, como se dice también, son fotografía de un momento. Ahora, cuando son encuestas recurrentes, pues supuestamente al comparar una con otra a través de, en general son semanas nada más, se puede decir que hay una tendencia y que esa tendencia pues es la que va a predominar y que así que sí van a ser las cosas y que ni modo. De paso, por cierto, hay que hacer una diferencia entre lo que es una encuesta en la cual yo vaya a preguntar a la gente qué opina y los otros que son los pronósticos o forecasting, como de forecast que dicen en inglés, sobre lo que alguien que se considera a sí mismo experto dice qué es lo que va a pasar con las votaciones. No son encuestas, sino son opiniones basadas en lo que sea, ¿no? Pero son finalmente opiniones y eso hace mucha diferencia. En el caso de las últimas elecciones en Estados Unidos, esas diferencias entre los pronósticos electorales y las encuestas electorales fueron muy diferentes y tuvieron diferentes resultados también. Salvador, disculpa la interrupción de nuevo. La audiencia, cuando informé, les compartí que iba yo a entrevistarte y cuál era el tema. Me mandaron algunas preguntas que quiero compartir contigo porque ya estás
estás en el centro de este tema. Sí. Esto quiere decir entonces que las encuestas que actualmente se han estado publicando, en general, algunas pueden ser encuestas profesionales, éticas, bien hechas y todo más, pero la gran mayoría no. Entonces, esto indica que hay una campaña a través de las encuestas para pues simple y sencillamente para decir, oye, pues si el arroz ya se coció, ¿para qué voy a votar? O están fomentando el abstencionismo. ¿Tú crees que ese sea el objetivo? Definitivamente que sí, por parte del partido en el gobierno y el propio gobierno, ¿no? Que van de la mano, ¿no? Así como de propósito, hace algunos años se hablaba del sistema, sí con mayúscula, político mexicano, ahora que era pre-gobierno, en que el PRI era un partido que había sido fundado por el gobierno y ahora entre Morena y el gobierno, que en este caso Morena llegó al poder, ¿no? Y que efectivamente están trabajando de la mano y sobre todo utilizando muchos recursos públicos para dar la idea de que efectivamente ya está decidida la elección a favor de su candidata y que efectivamente no hay nada que hacer. Y algunas personas se han dedicado en comentarios, sobre todo en redes sociales, a decir, cuidado, esto no es cierto. Esto está por verse, está por definirse todavía. En general, en el mundo hay muchas experiencias, yo creo que son abrumadoras, de la diferencia que hay entre las encuestas hechas semanas o meses antes de una elección y Fue los el caso de resultados Milei, electorales. ¿Perdón? fue el caso de Milei. Sí, por ejemplo, sí, en que las sorpresas son muy grandes. En el caso de las elecciones de México, hace unos días el amigo Carlos Ugalde presentó unos datos de las elecciones anteriores y dice así, les leo. Dice, ¿qué tanto han cambiado las preferencias de los votantes tres meses antes de las últimas elecciones presidenciales en México? Sí, En 2000, la Bastida tenía 47% de la intención de voto en marzo y perdió con 36%. Fox tenía también en marzo 38.6 y ganó por 42.5. La Bastida perdió casi 11 puntos, mientras que Fox ganó 3.9 entre marzo y el día de la elección. Sumados, es una diferencia de 14.8 puntos porcentuales. En marzo de 2006, las encuestas daban a López Obrador 41%, perdió con 35.3% del voto. Calderón apuntaba 31% y ganó con 35.89%. La variación fue de 10.58 puntos porcentuales. Por cierto, en el caso de la elección de Calderón, el jueves anterior había estado yo en la casa campaña y me decía un amigo de encuestas pagadas internamente por el partido, y dice, vamos a ganar por 4 puntos según nuestras encuestas. Y no funcionó tampoco, ¿no? Pero sí, esa diferencia se dio. En marzo de 2012, las encuestas le daban a Peña Nieto 45%, pero terminó con 38.15% de los votos. Ganó, ¿verdad? López Obrador tenía 22% y subió casi 10 puntos para terminar con 31.6%. Si la variación sumada fue de 16.49 puntos, continúa Carlos Ugalde. Hace 6 años, las encuestas daban a Ricardo Anaya del PAN el 32% del voto, pero cayó 10 puntos y terminó con 22.2%. López Obrador tenía 42% y ganó con 53.2%. La variación fue de 21 puntos sumados. En ok. suma, termina en las últimas 4 elecciones presidenciales, la variación de los dos punteros entre las encuestas y los resultados finales fueron entre 10 y 21 puntos porcentuales. Y termina, ¿qué ocurrirá en esta elección? Está por verse. Pues efectivamente está por verse. Los casos sorpresa como el que mencionas de Milei son muy interesantes porque demuestran cómo la gente muchas veces no dice lo que en las encuestas lo que quiere. Es decir, las encuestas tienen muchos problemas y uno de ellos, yo creo que es el número uno, es que la gente tiene miedo a contestar porque piensa que puede haber represalias de alguna manera, sobre todo de parte de los gobiernos o de algunos grupos.
no contestan. Muchas veces se niegan a contestar simplemente, o otras veces contestan lo que creen que deben decir para que no tengan problemas. O sea, el miedo a responder es un factor que hace que a la hora de la verdad, es decir, a la hora de las votaciones, haya lo que son sorpresas que no deberían ser sorpresas si consideramos que las encuestas tienen un valor relativo. Ahora, ¿debemos desechar las encuestas? No. Las encuestas son útiles, pero hay que tomarlas con mucha precaución. Sobre todo cuando uno ve de quién vienen, de qué empresas vienen y quién las publica, para ver si realmente dicen lo que pensamos que la población piensa. Porque existen por otro las encuestas de opinión también, que pueden dar resultados paralelos. Por ejemplo, hay encuestas en que la gente no le inquieta tanto contestar. Por ejemplo, ¿qué opinan sobre un gobernador o sobre un plan de gobierno o sobre una iniciativa de ley? Son encuestas políticas, pero no electorales, aunque a veces, según el momento, pueden Son convertirse en encuestas de opinión. son encuestas de opinión sobre temas, digamos, que no siente la gente que pueda ser vulnerable a lo que contesta, ¿no? Entonces ahí puede haber Sí, mucho mayor honestidad al contestar. En el caso de las encuestas electorales, no. Y ese es un problema genérico. Ahora, efectivamente, las cosas pueden cambiar mucho de un momento a otro. Hay un caso muy interesante de 2004 en España. El 11 de marzo de 2004 se ponen una serie de bombas en el metro de Madrid y causan un caos espantoso. El Partido Popular, 48 horas antes de la elección. sí, el Partido Popular tenía todas las de ganar. Iba a repetir en el gobierno y el PSOE, que era el opositor, no. Curiosamente, el Zapatero, el candidato del PSOE, fue el primero que dijo que la culpa era de ETA. Pero después el gobierno, por diferentes personas, diferentes personajes, sobre todo con el presidente Aznar del gobierno, insistía que era ETA, pero Al Qaeda dice que ellos Autoproclama fueron. como el autor del... Exactamente, y la gente que detienen, pues eran gente de Al Qaeda, porque hubo detenciones. La gente de España se sintió engañada por el gobierno. Entonces no había WhatsApp ni nada de eso, pero había los mensajes SMS. En España se empezaron a cruzar miles, quizá millones de mensajes entre las personas que tenían conocidas, hablando del engaño del gobierno, de por qué le echaba la culpa a ETA, porque era su enemigo, cuando en realidad eso venía de afuera. Porque además las razones que tenía Al Qaeda era de que se habían metido España a apoyar a Estados Unidos en la guerra de Irak, sobre las cuales había una serie de advertencias profesionales previas. ¿Qué pasó? Que en 3 días, al domingo, la elección la ganó PSOE, en Así lugar es. de que estaba seguro, ¿no? Oye, Salvador, nos quedan ya unos cuantos minutos nada más y no quiero desperdiciarlos. Quiero, al Sí, contrario, sacar todo el provecho de lo mismo, de tu presencia. tenías ¿Cuál preguntas. sería tu mensaje a la gente sobre las encuestas de aquí al día 2 de junio? Bueno, primero en términos genéricos, decirlos tomarlas con mucha precaución. Volvemos al asunto de la definición de que todo el mundo da de que las encuestas son una fotografía del momento y no demuestran los resultados que va a haber. Ahora bien, las encuestas sucesivas pueden dar una tendencia de voto, pero también pueden resultar que al final de cuentas no nos dicen la verdad de la elección, y eso en el caso que mencionaste, por ejemplo, de Milei, las diferentes encuestas sucesivas a través del tiempo previo a la elección demostraban quién iba a ganar, y quién iba a ganar perdió, pero perdió por mucho, ¿verdad? Así Que era el es. kirchnerismo. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado también con ver quién publica las encuestas, porque detrás de esas encuestas, sobre todo en el manejo de los medios oficiales y del partido en el poder, son para dar la impresión, como has dicho sabiamente, Raúl, de que se quiere dar la impresión de que este arroz ya se coció, no hay nada que ver. Hay gente que efectivamente dice, pues ya para qué voy a votar,
y gente que insiste por medios de redes sociales. No, 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 no te dejes engañar. No te dejas engañar, el arroz no se ha cocido y los resultados de las elecciones pueden ser diferentes. Pero además, pues van a pasar muchas cosas de aquí al día de la elección. Acaba de pasar ayer un debate y los resultados del debate también pueden influir, así como hubo los debates, por ejemplo, de la Ciudad de México, que fue una guerra de insultos, agresiones y acusaciones más que de propuestas. Y a propósito de las encuestas post-debate, eso hay que tener mucho cuidado. Yo he insistido y he escrito al respecto. ¿Quién gana una encuesta? ¿Quién gana un debate? Aquella persona a quien después del debate se le aumenta su intención de voto. De otra manera, es una imagen de qué tal se comportaron unos y otros. Las encuestas que se hicieron anoche, por ejemplo, que prácticamente todas son telefónicas, podían dar a ganar a uno u otro, o hubo muchas críticas, pero eso no determina quién gana. Entonces, esas encuestas sobre quién ganó un debate me parecen realmente irrelevantes. Va a haber más debates y veremos después de eso cómo se comporta la intención de voto, qué es lo que nos dicen las encuestas. Entonces, primero, no hay que desestimar las encuestas son útiles. Segundo, hay que tomarlas con mucha precaución, sobre todo viendo quién les hizo y más que nada quién las publica y quién las comenta para tratar Así de es. influir en lo que uno publica. Así Mi es, querido Raúl. Salvador, híjole, nos falta tiempo para poder ampliar más esta información, pero como Así le he es. dicho yo a muchos invitados en las últimas entrevistas, no te digo adiós, sino te digo hasta el rato, porque vamos a tener que seguir comentando el tema. ¿Te parece? Sí, cómo no, perfectamente. Sí, hay que respetar el tiempo de la gente. ¿Verdad? Así Y es. entonces a ver si en unos días más, semanas más, nos volvemos a reunir para hacer una entrevista sobre la actualización de cómo van las encuestas y cómo va la intención del voto. Te mando un Sí, abrazo y todo mi sí. afecto, mi querido Salvador. Gracias igualmente, Raúl.